Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que realmente busca delinear el futuro a mediano plazo de toda una nación. Así es. Se trata de una exploración detallada de un documento sumamente robusto. Hablamos del Plan de Gobierno 2026-2021 del partido político Podemos Perú. Y hay que decirlo, desde las primeras páginas, este texto no es solo una lista de promesas. Para nada. Es un diagnóstico económico, social y territorial bastante denso. Lo que capta la atención de inmediato es la dualidad visual que presenta. Por un lado, muestran estas fotografías de mercados vibrantes, llenos de esa energía comercial innegable, pero empapados de informalidad. Ajá. Y por el otro, el contraste brutal con aulas escolares muy modestas, en medio de vastos e imponentes paisajes andinos. Es, digamos, una radiografía visual de un país muy dividido. Completamente dividido. Y antes de sumergirnos en esos contrastes, es absolutamente fundamental hacer una declaración estricta de imparcialidad. Para que quede clarísimo para quienes nos escuchan hoy, este programa no toma ninguna postura política. Ninguna. No respaldamos las propuestas de esta agrupación ni de ninguna otra. Nuestra misión aquí es puramente informativa y analítica. Vamos a desglosar de manera completamente neutral cómo este documento oficial diagnostica los problemas de Perú y cuáles son exactamente las soluciones que el partido pone sobre la mesa. Exacto. El objetivo final es que la audiencia termine esta sesión con información clara, objetiva y lista para ejercer su propio pensamiento crítico. Tal cual. El enfoque de la conversación de hoy va a girar en torno a dos preguntas fundamentales que estructuran casi todo el documento. Primero, ¿cuál es la raíz de la crisis actual según la visión de este plan? Y segundo, ¿cuáles son los mecanismos exactos que proponen para solucionarla? Bien, vamos a desglosar esto. Y creo que el mejor punto de partida es la economía. Sí, de todas maneras. Porque las cifras iniciales generan un choque tremendo. El documento arranca reconociendo un éxito innegable. El país ha multiplicado su Producto Bruto Interno, pasando de unos 77,000 millones de dólares en el año 2005 a un estimado de 320,000 millones para el 2025. Un salto enorme. Es decir, son 2 décadas de engordar la billetera macroeconómica. Sin embargo, la premisa central del texto es que ese dinero jamás llegó a la mesa de la mayoría de las familias peruanas. Y lo que es fascinante aquí es la analogía que el plan utiliza para explicar esa desconexión. Describen la economía peruana funcionando como si fuera un embudo gigante. ¿Un embudo? Sí. Por la parte más ancha y superior del embudo entra una cantidad masiva de riqueza. Exportaciones mineras récord, el boom de la agroindustria, la inversión extranjera. Pero a medida que esa riqueza intenta descender hacia la base de la pirámide, o sea, hacia la población, el conducto se estrecha de una manera dramática. Se bloquea. Exacto. Al final del día, lo que gotea en las manos de la clase media y los sectores populares es mínimo. El diagnóstico concluye que el modelo actual es brillante para generar ingresos a gran escala, pero es profundamente excluyente. Y cuando uno revisa las cifras que sostienen la teoría de este embudo, el panorama es bastante duro. Al cierre de 2024, calculan que 11,3 millones de peruanos viven en situación de pobreza o pobreza extrema. ¡Wow! Es casi un tercio del país entero intentando sobrevivir el día a día. Y si miramos la fuerza laboral, lo que técnicamente llaman la población económicamente activa, el nivel de precariedad asombra. De 17,4 millones de personas que trabajan, 12,3 millones lo hacen en la más absoluta informalidad. ¿70%? Hablamos de un 70,7%. Para aterrizar esto, 7 de cada 10 personas salen a trabajar a la calle sin firmar un contrato, Sin beneficios. sin un seguro de salud si se accidentan y sin saber cuánto van a ganar a fin de mes. Ha sido demasiado débil para distribuir el desarrollo y ha permitido que la economía favorezca solo a sectores muy concentrados. Y al hacerlo, se ha dado la espalda por completo a la micro y pequeña empresa, las famosas MIPES. Claro. El dato crucial aquí es que estas pequeñas empresas sostienen cerca del 90% de todo el empleo privado a nivel nacional. Entonces, la lógica del documento es contundente. Es imposible hablar de un milagro económico si el verdadero motor del empleo está asfixiado por trabas y sobreviviendo en la sombra de la informalidad. Y a esa asfixia hay que sumarle una ineficiencia estatal que el documento no tiene reparos en señalar. Denuncian que
proyectado al 2025, hay más de 2.200 obras públicas completamente paralizadas. ¿2.200? Escuelas a medio construir, hospitales con los fierros oxidados, son millones de soles atrapados en arbitrajes y burocracia. Ahora, entendiendo que el diagnóstico es un Estado ineficiente y una economía desconectada de la calle, las metas que se plantean para darle la vuelta a esto son sumamente ambiciosas. Apuntan a lograr un crecimiento del 6 al 8% anual y a crear en 5 años 1 millón de empleos formales. ¿1 millón? Pero claro, el papel lo aguanta todo. ¿Cómo pretenden encender ese motor? Bueno, el primer gran pilar de su respuesta lo bautizan como un shock de inversiones. La estrategia no es hacer obras pequeñas, sino reactivar megaproyectos de infraestructura que cambien la logística del país. Un tren a lo largo de toda la costa, nuevas rutas ferroviarias hacia la sierra, puertos de gran calado y represas masivas para la agricultura. Y para evitar que estos proyectos terminen siendo parte de esas 2.200 obras paralizadas, el plan sugiere crear una Unidad Nacional de Destrave. Espera un momento. La solución para combatir la burocracia paralizante es crear otra oficina gubernamental. Suena contradictorio, lo sé. ¿Cómo evita el plan que esta nueva unidad no se convierta en otro cuello de botella? Es una excelente observación. La forma en que el documento aborda ese riesgo es otorgándole a esta unidad un poder ejecutivo casi absoluto y autonomía técnica. La idea es que funcione como un equipo de intervención rápida, con la autoridad legal para saltarse ciertos pasos ordinarios de los ministerios tradicionales y aprobar permisos de manera acelerada. Interesante. Además, esto viene acompañado de la dinamización de zonas económicas especiales. Esto significa establecer áreas geográficas específicas en distintas regiones, donde las empresas que se instalen gozarán de exoneraciones tributarias y reglas aduaneras mucho más flexibles. El incentivo es claro. Si construyes tu fábrica en una provincia y no en la capital, el Estado te cobra menos impuestos. Esto empieza a darle forma al cómo. Ahora, saltando a la base de la pirámide, a esos 7 de cada 10 que están en la informalidad, me encontré con una propuesta súper específica, que llama la atención. Planean inyectar un fondo no reembolsable de 100 millones de soles. Y ojo, no es un préstamo tradicional. Es regalo, básicamente. Es un capital semilla directo y gratuito, enfocado casi con bisturí. Está destinado exclusivamente a startups y emprendimientos digitales, liderados por jóvenes, dándole mucha prioridad a las provincias. Es un intento evidente de conectar a esa juventud que hoy se frustra buscando empleo formal con la economía de la innovación. Y para el grueso de los pequeños comerciantes que quizás no están en el mundo digital, la propuesta central es la creación de un banco de desarrollo enfocado en las MIPES. El diagnóstico aquí toca una herida muy real de las calles latinoamericanas. Al no calificar para un crédito en un banco tradicional, miles de vendedores de mercado o transportistas terminan cayendo en las garras de los prestamistas informales. Los gota a gota. Exactamente. Hablamos de los famosos créditos gota a gota. Esos que te prestan rápido con un folleto que te dejan bajo la puerta, pero te cobran intereses diarios de usura y terminan cobrando con violencia. Este nuevo banco de desarrollo busca competir directamente contra esa mafia, ofreciendo crédito barato. La filosofía detrás de esto es que la formalización no se logra persiguiendo a la gente con multas, sino dándoles un incentivo financiero tan bueno que valga la pena entrar al sistema. Y hablar de esos cobros violentos del gota a gota nos sirve de puente perfecto para el tema más espinoso del documento. Porque esa informalidad se ha mezclado con una crisis de inseguridad que, según las cifras del plan, está fuera de control. Solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron 20.705 denuncias formales por extorsión. Terrible. Eso es un salto del 29% respecto al año anterior. Si hacemos el cálculo matemático de esa cifra, en el país alguien está denunciando que le cobran un cupo extorsivo cada 19 minutos. Cada 19 minutos. Y eso es solo lo que se denuncia. Con ese nivel de amenaza constante en la nuca del ciudadano, nos sorprende el siguiente dato. El 80% de la población no confía en que la policía pueda defenderlos. Frente a ese escenario de desprotección casi total, la carta más fuerte del partido es un operativo al que denominan Comando Perú. La esencia de esta propuesta es sacar a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles en apoyo directo a la Policía Nacional.
La justificación es que hay ciertas zonas urbanas donde el crimen organizado ha establecido un poder paramilitar y el Estado simplemente ha perdido el control territorial. Claro, ya no entran. Exacto. Sin embargo, el documento hace un énfasis particular en que, pese al despliegue militar, el mando de las operaciones seguirá siendo estrictamente civil. Buscan la fuerza disuasiva del ejército, pero sin militarizar el poder político. Aquí es donde se pone realmente interesante la estrategia de seguridad, porque uno podría pensar que la solución es simplemente poner más uniformados en las esquinas, pero el plan apuesta muchísimo por el salto tecnológico. Detallan la implementación de flotas de drones para patrullaje aéreo, la aplicación de inteligencia artificial para mapear patrones delictivos en tiempo real y la masificación del reconocimiento facial en cámaras de seguridad interconectadas a nivel macrorregional. A alta tecnología. La meta es migrar de una policía que solo llega a recoger la denuncia cuando el robo ya ocurrió a un sistema de inteligencia predictiva. Y por supuesto, capturar el criminal resuelve solo el primer eslabón del problema. La gran interrogante es, ¿qué pasa cuando entran al sistema de justicia? El diagnóstico sobre el sistema penitenciario es lapidario. El texto asume abiertamente que las cárceles actuales no rehabilitan a nadie. Operan como escuelas del delito y, peor aún, funcionan en la práctica como inmensos centros de atención telefónica, verdaderos call centers desde donde los cabecillas siguen coordinando extorsiones y asesinatos. Desde adentro. Desde su celda. Por eso, exigen una reforma estructural profunda. Construir más penales para acabar con el hacinamiento inhumano, implementar bloqueadores de señal que realmente funcionen para aislar a las mafias, e instaurar un régimen donde la reducción de penas esté atada a un trabajo duro y educación real. Toda esta violencia, en el fondo, se alimenta de carencias que llevan décadas sin resolverse. Y eso nos lleva a la sección que el partido titula La deuda social. Si el diagnóstico económico mostraba un país rico macroeconómicamente, los datos sociales muestran las cicatrices de la desigualdad. Revelan, por ejemplo, que el 44% de los niños menores de 3 años sufre de anemia. Casi la mitad. Es una hipoteca sobre el desarrollo cerebral de la próxima generación. Además, el 45% de las viviendas no cuentan con un título de propiedad formal, lo que significa que casi la mitad del país vive en casas que no pueden usar como garantía para un préstamo. Y quizás lo más doloroso, una inmensa mayoría de peruanos llega a la tercera edad sin un sol de pensión, después de haberse roto la espalda trabajando en la informalidad toda su vida. Y justo frente a ese drama tan crudo de la vejez desprotegida, el documento presenta una de sus propuestas más disruptivas: la pensión digna para todos. Esta no es una simple reforma de las administradoras de fondos actuales. Plantean un cambio de paradigma basado en 2 motores. El primero es un capital semilla. La idea es que el Estado deposite un fondo inicial en una cuenta a nombre de cada ciudadano en el instante mismo en que nace. Esa plata se invierte y genera rentabilidad durante 60 años. Y el segundo motor de esa pensión es lo que realmente busca integrar al 70% de informales que mencionábamos antes. Proponen vincular el ahorro previsional directamente al consumo a través del Impuesto General a las Ventas, el IGB. Para que nos hagamos una idea del impacto en el día a día, esto significaría que cada vez que una persona va a la bodega y compra 1 kilo de arroz o paga un pasaje, un pequeño porcentaje de los impuestos de esa compra diaria se desvía automáticamente a su propia cuenta de jubilación. Automático. De esta manera, sin importar si uno es gerente en una oficina o si vende jugos en una esquina, su simple consumo diario va construyendo un colchón para su vejez. Es una mecánica fascinante. Definitivamente. Y esa visión de cobertura universal se extiende a otros servicios básicos. En salud, para atacar esa alarmante tasa de anemia infantil que mencionabas, delinean el programa Anemia Cero. Pero en lugar de prometer megahospitales de altísima complejidad, el plan propone un shock de inversión en el primer nivel de atención. Es decir, fortalecer la posta médica del barrio, el centro de salud de la comunidad. Lo más cercano a la gente. Exacto. Quieren evitar que la gente tenga que cruzar la ciudad y amanecerse en la puerta de un hospital nacional solo para curar una infección básica o recibir suplementos de hierro. Y en cuanto al tema de la vivienda, proponen titularizar 1 millón de propiedades bajo una campaña llamada Perú, País de Propietarios. Pero donde el plan pisa el acelerador a fondo es en la educación superior. El diagnóstico captura una frustración muy común.
Miles de jóvenes se gradúan del colegio con buenas notas, pero se estrellan contra un muro porque las universidades públicas no tienen vacantes suficientes y pagar una privada es imposible para sus familias. Muy costoso. La promesa aquí es inyectar recursos masivos para duplicar progresivamente el presupuesto de las universidades estatales. El objetivo no es solo mejorar los laboratorios, sino matemáticamente duplicar el número de vacantes y absorber a toda esa generación que se está quedando en el limbo. Ahora, financiar todo esto, el capital semilla, los fondos para startups, el shock de infraestructura, duplicar presupuestos universitarios, requiere una cantidad astronómica de recursos. Y la pregunta lógica es, ¿de dónde saldrá el dinero? El documento aborda esto en su quinto eje, la reforma institucional. Y el diagnóstico pone el dedo en la llaga. Calculan que solo durante el año 2023, la corrupción devoró aproximadamente 24.000 millones de soles. ¿24.000 millones? Es dinero público que se esfumó en lugar de transformarse en esas medicinas, puentes o escuelas que tanto se necesitan. Para frenar esa hemorragia de dinero, proponen medidas draconianas. Quieren elevar el sistema anticorrupción a rango constitucional, blindándolo así de los caprichos de los políticos de turno. Además, plantean aplicar de manera implacable la muerte civil. Para quienes no estén familiarizados con el término, esto significa que cualquier funcionario o empresario condenado por robarle al Estado queda inhabilitado de por vida. De por vida. Nunca más podrá postular un cargo público, nunca más podrá firmar un contrato con el Estado, ni siquiera dar una consultoría. Es sacarlos del sistema para siempre. Esto plantea una pregunta importante al evaluar la viabilidad del documento. Medidas tan severas requieren jueces y fiscales absolutamente intachables. ¿Cómo se garantiza la independencia real de instituciones como el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional, que hoy por hoy enfrentan una crisis severa de legitimidad ciudadana? La respuesta que da el partido es interesante porque busca extirpar el factor político de las designaciones. Sugieren que la evaluación de los candidatos para estos altos cargos ya no la hagan comisiones del Congreso llenas de intereses partidarios, sino que se contrate a empresas privadas internacionales especializadas en recursos humanos. Buscan que el proceso sea una evaluación técnica, de meritocracia pura y dura, y no un intercambio de favores políticos bajo la mesa. Y hablando de quitarle poder al centro político, el plan propone rediseñar físicamente el mapa del Estado para forzar una descentralización. Así es, más allá de proponer la creación de un nuevo Ministerio de Industria y Producción para enfocarse en la reactivación, el documento lanza una propuesta muy audaz: la mudanza física de ministerios enteros. Quieren sacar la sede principal del Ministerio de Cultura de Lima y trasladarla a la ciudad del Cusco, y hacer lo mismo moviendo el Ministerio de Energía y Minas a la ciudad de Arequipa. Eso es enorme. Implica mover a miles de funcionarios, archivos, cambiar toda la logística administrativa de un ministerio completo. ¿Por qué hacer algo tan drástico? El diagnóstico detrás de esta idea es que las decisiones que afectan a los territorios andinos o amazónicos no pueden seguir tomándose desde oficinas con vista al mar en la capital. Al mover cultura a la antigua capital del Imperio Inca y energía y minas al corazón del sur minero, se busca un efecto doble. Por un lado, un mensaje simbólico muy potente de respeto a las regiones, y por otro, obligar a la burocracia estatal a vivir de cerca las realidades de los sectores que regulan, acercando la toma de decisiones al lugar donde verdaderamente se extrae la riqueza y se vive la cultura. ¿Qué significa todo esto? Si nos alejamos y miramos el panorama completo que pinta este Plan de Gobierno 2026-2021, vemos que Podemos Perú describe un país fracturado. Una nación que tiene las cuentas macroeconómicas en verde, pero los bolsillos de la gente en rojo. Y para curar esa fractura, proponen instaurar lo que llaman una economía social de mercado. En términos prácticos, es la visión de un Estado con una personalidad muy particular. Por un lado, un Estado militarizado, altamente punitivo y tecnológico, para aplastar al crimen organizado. Pero por el otro, un Estado sumamente paternalista y promotor, que reparte capital a los jóvenes, devuelve impuestos para pensiones y construye trenes a gran velocidad. Y para cerrar esta exploración, hay un detalle escondido en las páginas finales de este documento que es perfecto para dejar pensando a quienes nos escuchan hoy. Acabamos de hablar de cómo el plan promete descentralizar radicalmente el país,
moviendo ministerios enteros a los Andes para darle más voz a las provincias y quitarle peso a la capital. Sin embargo, cuando se lee el apartado sobre cómo van a controlar que todo el plan se cumpla, proponen crear una agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas. Lo llamativo es que esta agencia tendría un poder inmenso sobre todos los ministerios, gobiernos regionales y alcaldías, y dependería directa y exclusivamente del escritorio de la Presidencia de la República. Es un contraste tremendo. Absolutamente. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cómo se equilibra en la realidad operativa esta promesa de darle libertad y autonomía a las regiones, con la creación de una agencia que centraliza aún más el poder de vigilancia y castigo en una sola persona en la capital? Es una paradoja fascinante sobre la naturaleza del poder estatal. Lograr que las cosas se hagan rápido y eficientemente casi siempre requiere concentrar la autoridad, pero eso choca frontalmente con el deseo democrático de descentralizar las decisiones. Ver cómo se resuelve esa tensión, si estas propuestas se convierten en realidad, será clave. Cerramos. Hemos navegado desde la economía del embudo y los escuadrones de seguridad, hasta las cuentas individuales de pensiones y la reingeniería de ministerios enteros. Esperamos que este desglose les haya brindado herramientas útiles para comprender mejor el panorama. Agradecemos su compañía en este análisis a fondo. La mesa queda servida para seguir leyendo, investigando y cuestionando las ideas que buscarán moldear el mañana. Hasta la próxima oportunidad.